Hola mis compañeros amantes de maquillaje, hoy voy a estar grabando un otro video en español y estoy muy entusiasmada. Tengo un poco de nervios, pero no como antes de mi primer video de español. Es como tengo las mariposas, es un buen sentimiento, no es malo, pero si no es obvio, español no es mi primer idioma, es inglés y estoy aprendiendo español porque me encanta la lengua. Hoy no quiero decir nada en inglés, quiero intentar a decir todos en español, pero no tengo algunas personas en este cuarto conmigo que están ayudándome, entonces si cometo algunos errores o uso el palabra malo, lo siento, por favor pueden comentar debajo y voy a leer todos los comentarios porque en mi último video de español sus comentarios me ayudan mucho y lo agradezco. De todos modos, voy a empezar. Tengo mi café. Verdaderamente, esta es mi tercera taza de café hoy. No tengo vergüenza. Estoy haciendo una pregunta y respuesta y pregunté para preguntas en mi community tab de YouTube y aquí están. Entonces vamos a comenzar. Ok, primero Violet Grass quiere saber cuántos colores y frutas que puedo llamar en español y no puedo engañar. Las frutas, un banano, la manzana, la naranja, más o menos. Te lo juro que sé más, pero no puedo recordar en inglés tampoco. Pero de colores, rosado, purple. Ay, caramba. Brown es café, black es negro, gold, dorado, azul. Ay, perfecto. Amarillo, naranja, rojo, azul, verde, no sé. Rojo oscuro, azul claro, no sé. No estoy leyendo este en español, estoy intentando traducir esta pregunta, pero ella también dice que en español cada país tiene nombres diferentes para comida. Popcorn es capritas en Chile, pororo en Uruguay, pocholo en Argentina, cotufas en Venezuela, palomitas en México. Y sí lo sé, por ejemplo, las naranjas son las chinas en Puerto Rico. Y estoy lentamente aprendiendo todos los nombres diferentes para cosas diferentes. Estoy en trabajo en progreso, pero es igual en inglés. Por ejemplo, en Inglaterra y los Estados Unidos usamos las mismas palabras para cosas diferentes o palabras diferentes para cosas mismas, las cosas. Ustedes saben qué estoy diciendo. Próxima pregunta. Jeanette dice, mi pregunta para ti es ¿qué te motivó para hacer tu canal de YouTube? Y quería comentar que me fascina tu canal, eres muy talentosa, gracias, muchísimas gracias, tus palabras son muy lindas.
Al principio comencé mi canal de YouTube para hacer amigas porque estaba muy sola. Ok, next, Lucía Godoy dice, hola, mis preguntas son, ¿cuántos iluminadores rosas necesitamos en nuestra vida? Y no sé sobre ustedes, pero yo necesito todas los iluminadores rosas. Ella también dice cuántos tienes tú y cuál es tu preferido. Y lo mismo con los de tonos champán y dorados. No quiero contar cuántos iluminadores que tengo porque es un número muy grande. Pero mi favorito... mi iluminador rosa favorita es Ofra Pelotac. Es perfecta para piel pelado, creo. Y de champán. No sé si tengo un champán favorito, pero dorado, sí. Aquí está. En la colaboración de Amrezi y Anastasia Beverly Hills es mi iluminador dorada favorita. No sé si colaboración es una palabra de español. Posiblemente es solamente Spanglish, pero de todos modos. Ok, próximo. Katie quiere saber si yo fui a algunos países de Latinoamérica y desafortunadamente no. Quiero ir, pero es muy difícil con un niñito. Pero ojalá algún día que puedo ir. Y ella quiere saber qué comida de Latinoamérica es mi favorito. Y Cuban tiene mi corazón. Pero también comida mexicana es muy buena. De verdad me gusta comida de todo el mundo y me gusta comida mucho. Es muy difícil escoger. Ok, próximo. Elias Pérez quiere saber cuál país en Latinoamérica te gustaría visitar. Posiblemente Guatemala. ¿Cuáles son tus cosas preferidas de la cultura latina? Me gusta la importancia de familia y la música y la entusiasmo para vivir. Ella también quiere saber si mi hijo está aprendiendo español también. Y sí y no. No sé si es una buena idea para enseñar él porque no estoy una habladora nativa. Pero él escuche mucho porque estoy siempre viendo novelas y él oye español mucho, pero todavía él no está hablando en inglés tampoco, entonces no sé. Pero sí quiero que él aprenda algún día. Tachibana quiere saber cuál es tu fuente de inspiración para crear tu maquillaje de ojos. A veces es Instagram, pero mucho del tiempo es la paleta delante de mí. ¿Cuáles son tus colores favoritos de sombras?
Me gusta mucho verde y purple. I didn't look up purple before. Can I look it up now? Am I no longer cheating? Morado. I was gonna say that, but I thought it was wrong. Ay, caramba. Okay. Me gusta morado. Y si pudieras lanzar tu propia marca de sombras de ojos, ¿cuáles colores elegirías? Lo siento. Tengo ideas, pero no puedo decir porque que si algún día puedo hacer mi propio paleta. No quiero decir los colores ahora. Y ella también dice besos desde Veracruz, México. Ok, próximo, Cristal Rubio dice, ¿has visitado países español hablantes en el pasado? No. También, desafortunadamente, no. ¿Cuáles te gustaría visitar en el futuro? Quiero ir a España, pero mi español es más como de México que de España, porque cuando estoy viendo una show de México es muy fácil que un show de España. La manera de hablando es un poco diferente, pero también quiero ir a Colombia. Me gusta el acento de Colombia. Ok, ¿qué tipo de acento te gusta de los español hablantes? Qué cómico. Colombia y Cuba es muy interesante y no sé, me gusta todos los acentos porque estoy encantado con la lengua. ¿Quieres saber que está algunas cosas que me sorprende de aprendiendo un idioma nuevo? Y sí, estoy pensando, pero tal vez la traducción entre español y inglés y las cosas que no sé cómo decir esta idea en español, pero estoy intentando. Es que algunas cosas no se traducen igual. Es que quiero decir. Y en un idioma es un sentimiento que no tiene la misma palabra. No sé, estoy un poco confundida. Quiero ir a la próxima pregunta. Ok, Elias 1495 dice, ¿tienes descendencia latina o hispana? No. ¿Eres nativa hablante de español o aprendiste? Estoy aprendiendo. ¿Dónde aprendiste español? Un poco en escuela y mucho más en Netflix y Hulu y Univision. Las novelas me ayudan mucho. By Felicia Beauty dice, ¿eres hispana o es que estás practicando tu español? Simplemente estoy practicando mi español. Ana Cardoza dice, no soy buena haciendo preguntas, pero si necesitas ayuda al traducir, lo siento, no dudes en preguntarme. Lo agradezco mucho. Ok, Naya Love
15 dice, ¿cuál es tu canción favorita en español? Y me gusta muchas canciones en español. Me gusta Pablo Albores. Por fin es una canción muy romántica. Y la voz de Carlos Rivera es como un ángel. Su canción Cielo, La Luna del Cielo, es muy, muy, muy bueno. Me da escalados. También me gusta un poco de Ozuna, Maluma, Bad Bunny. Cuando estoy manejando, me gusta oír a Caliente Radio. Ok. Makeup with Mariela dice, ¿qué comida mexicana es tu favorita? Y me encanta flautas y tacos y fajitas y refried beans. También me gusta tres leches cake, pero hace muchos años desde come. No sé. Ok, El Ramírez dice, Amy has tenido mucho éxito en YouTube y Instagram. Mi pregunta, ¿tienes planeado otros métodos para ganarte la vida en el futuro? Sí. Quiero ir a escuela, pero no es el momento perfecto en mi vida porque la edad de mi hijo. Miss P dice, ¿quién es tu celebridad favorita? Y honestamente tengo una lista. Mucho de las novelas que me gusta, pero Angelique Boyer y Sebastián Rulli son mi pareja favorita. Son perfectos juntos y vi todas las novelas que esta pareja hizo juntos. 3 veces Ana, lo que la vida me robó. Teresa es mi favorita. Otras celebridades. David Zepeda es muy guapo. Y no recuerdo su nombre, pero Cuberto de Teresa. Él es adorable, de verdad. Y ¿quién más? Livia something de La Piloto. Me gusta ella. Lilith Carter dice, ¿por qué decidiste aprender español? ¿Cómo la has estado aprendiendo? ¿Tienes tips para aprender un nuevo idioma? Quiero hablar español porque es un idioma muy bella y no sé cómo explicar esto, pero toda mi vida quise aprender español. Y para tips, si puedes ir a algún lugar donde están hablando en español, es muy, muy bueno para aprender. Para mí esto no es una opción, desgraciadamente, pero escuchar todo el tiempo. Novelas, shows, películas, radio, alguna cosa que tú puedes get your hands on. Lo siento. Necesito ir. Tengo que ir ahora y estoy un poco frustrada a finalizar este video. Pero sí. Este es el fin. Gracias a todos por ver este video. Lo agradezco mucho más que puedo decir, pero tengo que ir y este es todo que quiero decir. Adiós. Soy un reguero.